Hola, ¿qué tal amigos de Mototerapia MX? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. Definitivamente hoy es un día especial porque hoy les traigo este vehículo muy llamativo y es el nuevo MG Cyberster. Ahora, este MG Cyberster realmente, como lo estamos viendo, es un vehículo de exhibición, no es un vehículo en venta. ¿Por qué? Porque en México todavía no se vende, todavía no está la oferta de este vehículo en México. Sin embargo, bueno, más adelante les voy a comentar un poco sobre más o menos los precios que puede llegar a este vehículo. Les voy a comentar, por supuesto, los datos duros del coche, qué es lo que representa, etcétera. Es decir, todo lo que implica para conocer a este nuevo Cyberster. Lo mejor de este vehículo es su diseño. Es un roadster de 2 plazas, es un vehículo convertible. Como ven, tenemos un toldo de techo de lona. Es algo muy distinto de lo que conocemos de la marca MG. Sin embargo, de lo que conocemos de la marca MG recientemente, porque recordemos que la marca MG siempre tuvo coches de este tipo, así que realmente este coche representa lo que fue MG en su pasado. Número uno, porque bueno, pues la marca cumple 100 años en el 2024, estamos en el 2024, y bueno, pues este vehículo representa esos 100 años y homenajea en cierto modo los 100 años de la existencia de la marca MG, una marca de origen inglés que bueno, pues ahora pertenece a un grupo chino fabricante de automóviles, que es uno de los más grandes, SAIC Motors. Sin embargo, pues bueno, ahora quisieron homenajear un poco a Morris Garages de hace 100 años. Así que bueno, vamos a platicar un poco del diseño. Por supuesto, este vehículo, que es un deportivo de 2 plazas, es totalmente eléctrico ahora. Bueno, tiene un diseño definitivamente hermoso. Por ejemplo, tenemos estos faros que están encendidos en su modo diurno. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí este detalle que es iluminación, igual que los detalles redondo, aquí alrededor del faro principal, y en la parte de arriba también otro detalle que se ilumina. Tenemos el logotipo MG muy bonito cromado, en este color rojo por supuesto se ve muy bonito el coche. En la parte de abajo tenemos entradas de aire funcionales, tenemos aquí abajo también unos splits, unos labios para poder manejar el aire a favor del coche. Aquí unas entradas de aire, porque afortunadamente no se necesita tanta entrada de aire, sin embargo sí necesitamos para enfriar, por ejemplo, las baterías, etcétera, y el aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, bueno, este coche es muy bonito en la parte frontal. Aquí tenemos la vista de la parte frontal del vehículo. Es un auto muy pequeñito. De hecho, podríamos decir que cuando llegue a México puede competir en el segmento de los coupés deportivos de lujo, por ejemplo BMW Z4 o Toyota Supra, que básicamente es el mismo coche. Como ven, tenemos estas llantas P0 de Pirelli de 20 pulgadas que bueno, son muy bonitos estos rines. Tenemos también los calipers Brembo con grandes discos de freno, no son hiperventilados, como ven ahí es totalmente liso, pero bueno, pues tenemos los calipers en Brembo en la parte de atrás también, aunque por supuesto es un poquito más pequeño. Ahora, la parte trasera es obviamente una parte muy interesante de diseño. Aquí, disculpen un poquito el sol, tenemos aquí una flecha que es la iluminación del vehículo en la parte trasera, pero además también se ilumina toda esta parte de la parte trasera de la calavera de este vehículo. Aquí voy a poner un poquito para la sombra. Es un coche que llama mucho la atención. En la parte de abajo tenemos un difusor de aire que puede ser funcional porque pues es un vehículo que tiene un diseño aerodinámico muy trabajado. Y como pueden ver, pues también tenemos aquí un diseño un poquito más deportivo con un alerón aquí maquinado en la cajuela. Tenemos aquí la entrada del cargador. Aquí tenemos los 2 puertos de carga. Ahí están los 2 puertos de carga de este vehículo. Pero la cosa no termina aquí. Ahorita les enseño lo más hermoso de este coche. Esta es la llave de este vehículo. Es una llave funcional, es decir, totalmente activa, porque, por ejemplo, podemos mover el coche incluso con el control. No lo voy a hacer porque estamos en un espacio muy pequeñito y tenemos que cuidar este vehículo de exhibición. Pero bueno, tenemos que es para cerrar el coche. Pero también tenemos estos botones laterales, aquí como pueden ver, son para las puertas. Así que voy a presionar una vez. Voy a dejar presionado. Y se va a abrir la puerta. Y otra característica impresionante de este vehículo, que por supuesto es muy bonita, son las puertas de tipo ala, que son preciosas. Le da pues una vista exclusiva a este vehículo, una vista impresionante, una vista única a este Cyberster.
seguramente va a ser lo más representativo, o es lo más, ya es lo más representativo de este vehículo. De este lado tal vez por el sol no se ve muy bien. Aquí se ve precioso el coche. En la parte de atrás obviamente se ve igual de hermoso. Ahí ya vamos descubriendo un poquito el interior de este vehículo. Y bueno, tenemos esta vista de las puertas abiertas de este Roadster. Precioso el auto, se pueden abrir con la llave. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que realmente este coche, pues bueno, como es un vehículo de exhibición, es probable que el equipamiento cambie de versión a versión, entonces, y que cambie ya en vehículos de producción ya final. Entonces es probable que esa función desaparezca, no lo sé, obviamente no lo sabemos aún, pero bueno, pues si se guarda esa función solamente en una versión, la verdad es que se agradecería muchísimo. Otra característica de este coche es el color bitono. Por ejemplo, tenemos en este caso color rojo con el pilar A y el pilar B, bueno, más bien el pilar A en negro y esta moldura en negra, que es parte de la carrocería de toda esta pieza, y es en color negro. Se extiende un poquito aquí detrás de la cajuela. Y bueno, vamos a empezar con las puertas exteriores. Por ejemplo, la cajuela, ya la abrí con el control obviamente, y bueno, de hecho tenemos una cajuela bastante buena. Es una cajuela obviamente un poquito parecida a lo que ofrece su segmento, una cajuela muy angosta, una cajuela que no es precisamente amplia. Vamos a ver ahorita, porque no he visto yo, vamos a descubrirlo en este video, si realmente se reduce el espacio de la cajuela con la capota abajo. Y bueno, este vehículo, como les decía, es un vehículo totalmente eléctrico y en la parte frontal realmente tiene todo el sistema eléctrico del coche, pero como ven está totalmente tapado, así que realmente pues no podemos ver nada más que el logotipo Cyberster y aquí unas tapas de mantenimiento. Y bueno, aprovechando esa vista del sistema eléctrico del coche, les platico un poquito de los datos duros. Este vehículo en Europa ya se vende, o bueno, al menos se saben los precios, que vendrá en dos versiones. Vendrá en una versión de 544 caballos de potencia y otra de 320 caballos de potencia. La versión de 544 caballos de potencia hace un 0 a 100 en 3.2 segundos y con una velocidad punta de 200 km por hora, mientras que la versión de 340 caballos hará el 0 a 100 en 5.2 segundos con una batería de 77 kWh que ya incluye incluso el MG4 de rango extendido. En total este vehículo con una tracción total queda con una autonomía de 443 kilómetros en ciclo WLTP y se pueden cargar un máximo de 144 kilowatts en corriente continua. El equipamiento, les decía, no les puedo decir mucho porque no tenemos mucha información. En Europa tiene un precio aproximado de 61.000 euros. Entonces, bueno, les decía, lo pone en el rango del BMW Z4, el Toyota Supra, aquí en México. Pero bueno, seguramente como es una marca pues diferente, probablemente el precio cambie un poquito. Pero bueno, yo creo que vamos a lo más interesante, que es el interior. Y bueno, pues ahora sí, veamos el interior de este MG Cyberster. Lo abrí con la llave, aunque también tiene un botón aquí en la parte de arriba, les muestro. Tenemos aquí unos botones, este es para cerrar los seguros y este es para abrir o cerrar la puerta. Y bueno, pues ya estamos adentro. Tenemos varias maneras de cerrar la puerta. Una es con el botón aquí arriba, aunque eso es más para exteriores, cuando está uno afuera. Y también tenemos aquí unos controles para abrir y cerrar la puerta. Así que para abajo es cerrar y ya está cerrando la puerta. Y tenemos aquí los controles de ventanas. Entonces vamos a cerrar la ventana para que no se escuche mucho ruido aquí en la parte del vehículo. Los ajustes del asiento son como tipo Mercedes-Benz. Aquí en la puerta están instalados con dos memorias, aquí para cerrar y abrir los seguros. Y tenemos aquí, como pueden ver, pues tres pantallas. Tenemos una pantalla central de clúster de instrumentación. No les puedo decir mucho, la verdad, porque no lo conozco muy bien. Y les decía, es un vehículo totalmente de exhibición. Esta pantalla también está aquí, aunque está en chino, aunque entiendo que es para las asistencias de conducción, como pueden ver. También aquí no sé exactamente qué es, porque me pone las letras en chino. Y de este lado, imagino que son como los modos de conducción, algunos ajustes de modos de conducción. Y en la parte de arriba, pues bueno, no tengo idea. Aquí nos pone algunos datos de los neumáticos, de la presión. Aquí me imagino que es algún, bueno, se ve que es un contador de 0 a 100, algo así. Aquí una carpeta no sé qué. Y todo lo demás está en chino. Este vehículo no le puedo mover mucho.
Y bueno, pues aquí está el closet de instrumentos, que ahorita que le puse drive, pues bueno, me puso esa visualización, que la verdad les digo, no sé muy bien exactamente qué esté pasando. Aquí tenemos un volante que nos da alguna función ahí en esta pantalla. Aquí tenemos también un modo Super Sport, algo que ya es conocido en esta marca. Y bueno, como ven ahí, pues ahí está el modo Super Sport. Lo quito. También nos da la bienvenida con un sonido muy bonito. Ahora tenemos esta tercera pantalla, o cuarta pantalla, disculpen, un poquito más para la cuestión de confort. Por ejemplo, ahorita vamos a encender el aire acondicionado. Entonces, bueno, como ven aquí, pues es una pantalla simplemente de confort. Podemos poner neutral también aquí si queremos. Les decía, todo está en chino, entonces definitivamente no sé mucho qué está pasando. Aquí en la parte de arriba tenemos también controles físicos del aire acondicionado. Y aquí donde les decía que se abren las dos puertas, tenemos este botón que es para arriba, para abrir la puerta. Aquí se abre, la podemos detener en el medio del camino, la podemos volver a cerrar. Y este botón del centro es para la capota, así que la vamos a abrir en este momento. Ahorita les voy a mostrar bien cómo se abre. Y en la parte de abajo, antes de ello, quiero mostrarles los portavasos. Aquí un espacio para el teléfono que tiene este detalle que les decía, puede que cambie en ya el modelo de producción final. Y como ven, pues los interiores son en color, en este caso es como color café, muy bonito. El volante es rebanado en D en la parte de abajo con este detalle en aluminio, los botones muy bonitos. Aquí tenemos los modos de conducción. Por ejemplo, aquí yo le puedo mover. Y bueno, como ven aquí me cambia el modo Sport, modo Custom y modo Comfort. Entonces, bueno, definitivamente es un coche que ya está un poquito más equipado. Aquí tenemos el KERS, que básicamente es la recuperación de energía que nos da este vehículo eléctrico. Tenemos aquí el espejo manual, les decía, puede cambiar el equipamiento y bueno, pues este vehículo es un descapotable. Ahora, desafortunadamente no lo vamos a poder conducir porque es un vehículo totalmente de exhibición, pero bueno, con haberlo conocido, con haberlo tenido en nuestras manos, la verdad es que es un gran día el día de hoy. Así que bueno, espero les haya gustado. Agradezco mucho a los amigos de MG Lomas, porque los amigos de MG Lomas lo presentaron el día de ayer. Aquí presentaron el vehículo en general solamente como una presentación al mundo. Todavía no se presenta como tal el coche de manera oficial de la marca MG, pero bueno, gracias a los amigos de MG, ayer el evento estuvo muy bonito. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Este fue el MG Cyberster. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Extra Instagram, y por supuesto que se suscriban a este canal Motorterapia MX y comenten qué les parece este vehículo. ¿Ya lo quieren? ¿Ya lo están esperando? Porque la verdad yo sí. Por último, quiero agradecer a la agencia de MG Lomas aquí en San Luis Potosí por haberme permitido grabar este video. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye.